¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le saluda Jaime Barrera y me da mucho gusto darle la bienvenida a una emisión más de Con Todo Respeto en este día especial aquí en el Canal 44. Todo este gran equipo está cumpliendo hoy 12 años de transmisiones. Son así de que estamos de manteles largos. Así es, Jaime. Felicidades sobre todo a todo este equipo que hace posible cada uno de los espacios que se ven al aire, que la gente ve en su pantalla, pero que tienen a muchísima gente trabajando para hacerlo posible. Así que felicidades a todos los que forman parte de este proyecto, que además se ha significado ya como un espacio plural, alternativo, de información, de espacio para la gente, para lo que reclama la sociedad. Muy orgullosos de estos 12 años de Canal 44. Así es. Nosotros, Diego, hemos tenido el honor de ser colaboradores. Sonia está en un proyecto, da las noticias todos los días aquí. Nosotros hemos sido colaboradores en varios programas. Sí, ya por lo menos en 2 o 3 periodos hemos estado aquí en Canal 44. Felicidades a todas y a todos los que hacen posible esta señal, la señal literalmente de todas y todos, ¿no? Así es, felicidades al director, a Gabriel Torres, y a todo este gran equipo que ha hecho del Canal 44 sin duda un espacio muy importante de expresión y de debate de los temas que nos interesan a la ciudad, al Estado, al país y al planeta. Larga, larga vida al Canal 44. Y si les parece, pues iniciamos como cada semana con un tuit que nos llamó la atención de un tema muy importante. Lo vemos, otro tema de conflicto racial, de brutalidad policial en los Estados Unidos, es lo que acaba de suceder, lo tuiteó en esta red de Twitter, Alerta Mundial, dice: la policía de Memphis publica varios videos horribles de 5 oficiales golpeando, pateando a un hombre afroamericano. Ese es el otro tuit que vamos a ver más adelante. Iniciamos con este de Memphis, que tiene que ver, como le digo, con este asunto de brutalidad policial que se dio en Memphis, Diego. Sí, a ver... ahí lo estamos viendo ya. Parece casi ya una constante, algo que se repite, ¿no? La brutalidad policíaca contra jóvenes negros, ¿no? O personas negras, y hay un exceso siempre, digamos, en este caso contra los negros. Sí hay, por supuesto, excesos contra blancos o latinos, pero particularmente se da contra los negros. Y me parece que esa es una enfermedad de la sociedad estadounidense. No ha logrado superar el tema del racismo, por más que en los años 60 del siglo pasado hubo todos estos movimientos que pareciera que, digamos, políticamente han avanzado. Ya tuvieron un presidente negro con Barack Obama. Sin embargo, de las policías sigue siendo el talón de Aquiles. Persiste la intolerancia racial, que luego genera también otras respuestas de violencia abierta a la población. Yo creo que en estos hechos de brutalidad policial, Sonia, está luego también el germen de todas estas balaceras, ataques que hay abiertos de otros, claro, que son migrantes a Estados Unidos, ¿no? Claro, que tiene mucho que ver con la forma en que se van integrando determinados equipos de trabajo en las diferentes áreas de gobierno en Estados Unidos, en donde persiste esta marcada resistencia a entender, pues, justamente la integración social de una nación como Estados Unidos. Ha habido muchos trabajos periodísticos que documentan con cifras el tema de las detenciones, cuando hay manifestaciones o cuando hay sospechas de delitos, el tema de cómo se siguen los procesos, y también sobre cómo las sentencias y la muerte a manos de policías cuando se llevan a cabo de detenciones. Las cifras cuando se trata de la comunidad afroamericana son altísimas, claro, en relación contra lo que podemos considerar la comunidad blanca. Y sucede igual con los latinoamericanos, y quizá un poco menos, más bien en temas como laborales y de otro tipo, con los asiáticos, pero en particular creo que en el rango del racismo estadounidense, las comunidades afroamericanas llevan la peor parte. Todo está racializado en Estados Unidos. Claro. O sea, es el único país donde llegas y te preguntan tu raza, ¿no? O sea, no te preguntan tu origen como país, ¿no? Te preguntan
tu origen y tu raza. Y eso me parece que está en el ADN de Estados Unidos, esta racializar, digamos, prácticamente todo, desde tu adscripción, ¿no? Como a quién perteneces, si eres negro o amarillo, si eres latino, negro, latino moreno, en fin. Todo pero incluso latino centroamericano o latino sudamericano, que son categorías distintas. Todo el tiempo están haciendo esta segmentación que luego se traduce en este tipo de actores. Ahora, en Estados Unidos se habla de sistemas de justicia que operan razonablemente, aceptablemente, pero en el caso de los ataques de la policía, hablamos en México de que hace falta espíritu de cuerpo. Creo que en Estados Unidos les sobra espíritu de cuerpo y luego las corporaciones policiales, los jefes, incluso los alcaldes, tratan de protegerlos lo más posible, porque luego hay una reacción interna de las policías si se les castiga como se debe a estos policías. Yo creo que hay un grado de impunidad que hace que esto se repita frecuentemente en Estados Unidos. Por supuesto, ¿no? La impunidad es galopante en estos casos. En este caso. Claro. Sí, lo hemos visto en otros procesos, la forma en que existe una defensa de la autoridad hacia sus corporaciones de sí, o sea, como a los jueces, oye, espérame tantito. Pero además, ¿sabes otra cosa? Que no tiene que ver, ahora sí que blancos contra otra raza, sino incluso en los mismos gobiernos y en las mismas corporaciones, aún existiendo funcionarios, el caso del presidente, pero también tenemos jefes de policías y otros funcionarios de raza afroamericana que actúan igual que la comunidad Cierra blanca, filas. ¿no? Sí. Bueno, pues ahí Biden tiene una asignatura pendiente clarita como el resto de sus antecesores. Vamos a ir ahora sí al otro tuit que tiene que ver con una reacción a la segunda semana de este juicio contra Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública del 2006 al 2012, en el sexenio del panista Felipe Calderón. Aquí Sony dice: jaja, cuando sabes que no tardan en cantar sobre ti en Nueva York, pero te quieres hacer la víctima, el ofendido. Ya, Felipillo, admítelo, sientes pasos en la azotea. Este es un tono como muy chairo, ¿no? Es muy chairo, pero también lo que pone el presidente Calderón de... Es muy panista. Dichosos los perseguidos, ¿no? Uno ya se imagina que se está viendo con la pijama de rayas y fumando Camel, ¿no? Ya no se puede fumar. ¿Ah, ya se puede fumar en la cárcel? No, yo creo Bueno, que no. el de aquí salió a la defensa de los presos, de que cómo es posible que no nos consultaron, que Bueno, entonces, señor Felipe, puede estar tranquilo, va a poder fumar. si lo traen a Jalisco, no sabemos. Bueno, pues pues sí exageró un poco Felipe Calderón. Ahora, ¿no? el juicio hasta ahora ha sido de muchas revelaciones y pocas pruebas, ¿no? Sí, entonces, y da la impresión de que se ha ido cayendo la expectativa sobre el juicio a partir de la falta de pruebas, ¿no? Es decir, ¿La expectativa que había en la mañanera o en todo el país? En general, yo creo decir... Porque en la mañanera más. A ver, creo que lo de Lobo Valencia acabó siendo... Lo del grande fue ya bastante... Es decir, bueno, ok, dice, pero no prueba nada. Y nada más dice que supo, ¿no? Y nunca había mencionado en 16 años de juicio, jamás había salido el nombre de García Luna en sus declaraciones, ¿no? Sin duda ha sido poco consistente el tema de que sean los que abrieron el juicio con sus testimonios, puro narco detenido por García Luna y sin ninguna prueba documental. No hay videos, pero no hay va citas. A ser muy complicado porque Sí, yo no creo que les haya dado un recibo, ¿no? A ver, lo que sí creo es que la cartera y las cuentas de Genaro García Luna debe corresponder con eso. Evidentemente no corresponden a los ingresos de un funcionario público, pero hay ni siquiera de ese nivel. Jaime, cuando haces una investigación periodística no siempre tienes acceso a todas las pruebas. Sí, exacto. Pero hay manera de probar hechos. Hay evidencias, otras que evidencias. Que son las coincidencias de fechas, las coincidencias de lugar, que tienes las que cuentas. cruzar con datos, que las versiones que te cuentan coincidan con todos estos detalles. ¿Dónde fue? ¿A qué hora fue? ¿Quiénes estaban?
todas las preguntas que te hacen, Sí, poder nada más, cruzar nada más la circunstancia veracidad. del lugar no han sido tan Exactamente, precisos. a eso vamos. Habría otras maneras de acreditar. Bueno, ayudó en tal operativo a acreditar el ingreso, que Sí. eso es más fácil Oye, de probar. Porque ya salió, Diego, ya salió una cita en Guadalajara. Claro, y no se trata de quitarle lo impresentable a García Luna, que yo que sí lo es, sino de si le van a probar o no los delitos que se le achacan, y después, en el remoto caso de que dijeran, pues el señor es inocente, si lo van a extraditar a México. Así es, bueno, va a haber mucho de qué hablar de este juicio. Van 2 semanas, se calcula que al menos sean 8 semanas las que dure este juicio. Entonces, pues vamos a seguir comentando aquí de este tema. Por lo pronto, es tiempo de hacer nuestra primera pausa. Es breve, quédese aquí con todo respeto. Pemex sigue ocasionando un hueco en las finanzas públicas. El viernes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que seguirá pidiendo a la Secretaría de Hacienda que intervenga y apoye a las finanzas de la paraestatal, que el año pasado continuó sin cumplir con las expectativas. Mientras tanto, en la refinería de Dos Bocas todavía sigue sin refinarse un barril. Gracias por continuar con nosotros aquí Con Todo Respeto. Sin duda un tema importante, de cómo Pemex sigue sin poder ser una empresa que sea más eficaz, más productiva y a la que no se le necesite que estar inyectando de manera constante grandes cantidades de dinero que pudieran destinarse a otras grandes necesidades que tiene el país. Esta realidad, bueno, pues contrasta con una política muy clara del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador de apostar por ese tipo de energía, pese a todos los debates internacionales que hay sobre apostar por el futuro de las energías limpias, por todo el tema del calentamiento global. Hay una apuesta, a pesar de ese debate, de invertir en ese tipo de energía, en las energías fósiles. Está ahí el ejemplo de Dos Bocas, está este mensaje del presidente de decir, vamos a seguir apoyando a Pemex, incluso para el pago de la creciente deuda que no ha podido detener la operación de Pemex, Sonia. Sí, yo creo que tarde o temprano se va a tener que encontrar una salida a la crisis financiera de Pemex, porque empiezan los vencimientos en el tema de las deudas y esos compromisos se van a tener que asumir. Seguramente habrá o renegociaciones o respaldos de la Secretaría de Hacienda para las renegociaciones o lo que tenga que suceder. No me parece que haya riesgo de que no se tome una medida ante la importancia que tiene Pemex para la vida económica del país. Y por otra parte, en lo que tiene que ver con cómo la hace rentable, creo que ahí sí sigue debiendo muchísimo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Yo no cuestiono el tema de la apuesta por las refinerías, porque este país se mueve con gasolina, eso no ha cambiado y no va a cambiar en mucho tiempo, por las que las condiciones no están para ello. La economía de los mexicanos o de la mayoría de los mexicanos no da para modificar nuestra movilidad a una forma distinta a la de los automóviles a gasolina. Es muy difícil que le pidas a una familia común y corriente que cambie por un vehículo híbrido o por un vehículo eléctrico, porque el costo es muy distinto al de un vehículo a gasolina. O sea, es muy difícil. Creo que va a ser un proceso en el que México se va a llevar muchísimo más tiempo que Estados Unidos o que otros países desarrollados. Por ello, y por lo que ha representado el control del precio de la gasolina para la economía del país, sí me parece que es algo a lo que se le tiene que apostar. El tema es cómo haces las dos cosas al mismo tiempo, ahora, ¿no? Una bandera de Andrés Manuel fue revertir una reforma energética que entregaba el país a los extranjeros. Pero bueno, en esta recuperación, aparte de todos los pleitos con los inversionistas extranjeros, pues no ha habido una manera distinta de manejar Pemex o de manejar la CFE. Yo creo que sí, y ahí está el problema. Es decir, a ver, por un lado, o sea, es un tema ideológico, ¿no? Es decir, tenemos que rescatar a Pemex como el buque insignia de México en el mundo, ¿no?
que digamos, algo de los años 70 y que venía en todo el siglo XXI con los gobiernos del PAN y del PRI sucesivamente, diciendo vamos a despetrolizar la economía. Y lo lograron. Es decir, finalmente ya no dependemos de las exportaciones petroleras, sino ya ahora las exportaciones son mucho más las agrícolas y las maquiladoras fundamentalmente. Como fue ya, en el sí. Priato, ¿no? Claro. Incluso con Salinas. No, pues, empezó, yo diría que desde Zedillo ya fuertemente, primero a descentralizar a Pemex, ¿no? La convirtió en 5 empresas distintas, pero sobre todo a que el gobierno dejara de depender en su operación de Pemex. Pero con López Obrador comete dos. Uno es decir, a ver, vamos a volver a apostar por Pemex, y pone al frente de Pemex a su hombre de mayor confianza, al que le manejaba su dinero personal, no al que más sabe de petróleo, que es Romero Oropesa. Hace 5 años, no, hace 4, ya en la primera gran crisis del 19, tuvo que entrar a la Secretaría de Hacienda a renegociar. Entró Arturo Herrera a renegociar todos los papeles de Pemex porque no sabía cómo hacerlo. Algo que en teoría tuvo que haber hecho el director de Pemex. Claro, entonces, esto va a seguir sucediendo mientras esté Romero Oropesa como director de Pemex. La Secretaría de Hacienda tiene que ser subsidiaria hasta en el manejo de las finanzas de Pemex. Y efectivamente, aunque no ha habido una recuperación de la producción petrolera como se esperaba, como la esperaba el presidente, pero nunca sabe si lo esperaba o lo dice por decirlo, ¿no? Es como, ahora dijo, ya vamos. Sería muy interesante, por ejemplo, ver qué dice Cuauhtémoc Cárdenas, hijo de Lázaro Cárdenas, quien expropió la industria petrolera por allá en la década de los 30, ahora que Andrés Manuel ya lo calificó como un adversario de la 4T. Sí, claro, a propósito de la aparición... Además, yo no sé si Cuauhtémoc querrá opinar. A propósito, ¿no?, de la incorporación de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano al grupo plural. Pero lo metieron y ella se salió. Y se deslindó hoy no, mismo. sí, Dice, claro. A ver, pero el tema, Diego, es cómo el presidente en la mañana se desboca. Explota. Claro. Pues porque supongo que le gustaba el Cuauhtémoc Cárdenas, que no estaba con él, pero no se movía. Que no decía nada. Que eso, desafortunadamente, para Andrés Manuel López Obrador es el momento ideal o la situación ideal de los políticos o de los que fueron sus colaboradores o sus cercanos, que se dieron cuenta de que las cosas no les gustan, como las maneja él, se hicieron a un lado y él lo que quiere es que se hagan a un lado, pero calladitos, ¿no? Sí. Le molesta que haya movimiento. Además, pensó que neutralizaba a Cuauhtémoc teniendo a Lázaro Lázaro Cárdenas, hijo, Lázaro Cárdenas Batel, ¿no? Como jefe de asesores. Pero que en realidad ya desapareció también del mapa, ¿no? Y Cuauhtémoc, por lo que platica él hoy mismo en la carta aclaratoria, sí participó en el debate, o sea, sí comentó el documento, pero dijo, no voy a estar, y no porque no estoy de acuerdo con el contenido, sino por razones políticas. Suponemos que las razones políticas es que no quiere hacerle ruido a su hijo Lázaro, ¿verdad? Sin duda, sin duda. Ahora, qué paradojas de la historia, ¿no? Cómo hoy está en el equipo cercano, en el primer círculo de poder de este país, el Manuel Bartlett, un personaje que a lo mejor para los más jóvenes no les queda claro bien de dónde sale, pero era un viejo priista que se encargaba de las elecciones por allá en el 88. Como secretario de Gobernación. Como secretario de Gobernación, cuando las elecciones las controlaba el gobierno y era a la vez juez y parte. Bueno, pues... en esa elección de julio del 88, sí, se dice que Cuauhtémoc Cárdenas ganó, que por primera vez ganaba en México la izquierda y que quien bajó el switch para que no se contaran los votos justamente fue Manuel Bartlett. El afectado fue Cuauhtémoc Cárdenas, quien hoy lo hace en un lado y Bartlett sigue ahí firme en la 4T, ¿no? Aunque él se hizo a un lado, ¿no? Más bien. Sí. Cuauhtémoc. Sí, claro. Sí. O sea, a ver, lo que no hay que olvidar es que el 6 de julio López Obrador todavía estaba al otro lado, ¿eh? Ese 6 de julio López Obrador era parte del PRI. Sí, sí. En la elección de Salinas todavía era parte del PRI. Él renuncia al PRI cuando no le dan la candidatura a Tabasco. A Tabasco, ¿no? Y entonces renuncia y se le da la corriente democrática. Creo que todavía, no sé si ya existía el PRD. Porque el PRD compite por primera vez como PRD en la elección de 89 en Michoacán. Sí, vamos, no es de los fundadores del Frente Democrático Nacional, Andrés Manuel López Obrador.
Pero sí es irónico que califique de conservador a Cuauhtémoc Cárdenas, Sí, ¿no? Que sí. le podrás poner muchas etiquetas seguramente, pero esa me parece que... Pues es el que aglutina a la recordando- izquierda en México, ¿eh? Vamos Claro, por recordando supuesto. la vieja sección que teníamos aquí Con todo respeto, de la apuesta. Diego, ¿crees que mañana Andrés Manuel le pide una disculpa a Cuauhtémoc Cárdenas? Andrés Manuel no pide disculpas ni amarrado, hombre. Por supuesto que no. No. Oye, Cuauhtémoc, perdón, pues a mí me habían dicho que estabas, pero ya que aclaraste, Me tarjetearon mal, ¿ok? ¿Qué quieres que diga? No, hombre. mira, nada más para hacer la de emoción, yo creo que sí le va a decir algo a Cuauhtémoc y le va a mandar, si no una disculpa, así como un Porque saludo. qué gusto saber que no estás ahí. Como un saludo, algo así, ¿no? Le va a decir, ¿no? O lo va a hacer como otras veces, ¿no? Que alguien le pregunta Sí. en la mañanera. Bueno, pues vamos a ver qué pasa y aquí lo comentamos en nuestro programa de la próxima semana. Antes de irnos a la pausa, vamos a la gustada sección del resbalón. Vamos a comentar un cartón muy futbolero. Pues ahí tienen a Cucho. No era la refundación del Estado, era la refundación del estadio, dice Diego. Y ya dribló ahí los bloqueos, las fosas clandestinas y los asaltos. Sí, no es bueno para sacarse la marca, digamos, ¿no? Claro. Lo comentaba fuera ahí. Es que, a ver, Sonia, hazme una lista de todas las cosas que le gustan al gobernador. De las cosas que lo hacen feliz, te Sí. voy a hacer una lista. El fútbol, 1. Se acabó la ¿Y lista. no? Se acabó la lista. Y después de eso, todos los demás lo hacen cabronar, ¿eh? Sí. Pero eso, qué feliz lo hace, ¿va? Sí, claro que sí. Sí, como que el tema del fútbol Ojalá le que sea interesa entrenador muchísimo, ya. ¿no? Pues, ¿es su sueño, es cierto que es su sueño ser entrenador de fútbol? Pues tiene a varios futbolistas ahí reclutados en su gabinete, a lo mejor. Porque también esta semana anunció un torneo de municipios. Sí, esta copa que hacen viene cada haciendo año. desde el primer año de gobierno, Claro. pero que ahora lo va a dedicar a los 200 años de Jalisco. No, hombre, van a estar encantados los municipios jugando fútbol, ¿no? Ahí estaba ayer con Benjamín Donde se Galindo, pueda. entre otros. Donde se pueda jugar, porque ya ves que hay municipios en los que no Ay, puedes hacer sí, nada. yo quiero ver la selección de Gilotlán. Y bueno, Órale. pues ya ven todas las críticas que le generó cuando en redes propuso cambiarle el nombre al Estadio Jalisco. Ahora ya bajó la propuesta mientras se hace ese debate y lo que sí dijo es una estatua a Pelé, ¿no? Sí. ¿Cómo dices que se va a llamar ¿La plaza? La plaza. Mela Pelé. La refundación. Bueno, con esto nos vamos a la pausa. Regresamos, quédese con todo respeto. En la reunión de la Junta Metropolitana se hizo público el estudio que comprueba que en los últimos 10 años ha empeorado la calidad de vida de las personas que viven fuera de la periferia. Menos áreas verdes y más tiempo en el transporte público hacen pensar que la supuesta coordinación metropolitana no funciona. ¿Una década perdida? Una década perdida en el término de desarrollo metropolitano. Extraña declaración del Instituto Metropolitano de Planeación, que pareciera un verdadero autogol, porque lo que hace es una evaluación del 16 al 22, cuando ha sido los gobiernos prácticamente de MC en Zapopan, en Guadalajara, en Tlajomulco, y lo que dice es que tanto Zapopan como Tlajomulco han perdido áreas verdes como nunca antes, que siguen perdiendo áreas verdes, que hay una mala política urbana. ¿Es un autogol, Sonia, o qué? Sí, a ver, lo que sí hay que entender es que son dos gestiones distintas y además con cierta rivalidad. Es decir, la salida de Mario Silvan del Instituto de Planeación, Metropolitano de Planeación, no se da en muy buenos términos. Era un reclamo del grupo que tiene el control de las áreas de decisión en el gobierno del Estado, que es el que controla Hugo Luna.
Había situaciones en las que ya había mucha confrontación y es por ello que se da el movimiento para darle cabida a alguien de la entera confianza y que obedece al pie de la letra las órdenes de Hugo Luna, ¿no? Entonces por eso Mario Silva acepta la chamba ya con claro. Samuel García Por supuesto. en Nuevo León. Por supuesto. Sí, Claro. Y Son había habido... Todo lo conflictivizas tú. No, yo no, ellos. Yo siempre les he dicho que se lleven bien y no me hacen caso. A ver, mira, yo te digo algo. No dudo que gravitó algo de eso, un factor de esos, pero yo creo que el fracaso viene desde que gana Alfaro la alcaldía de Guadalajara y Jorge Aristóteles Sandoval le entrega el IMEPLAN al alfarismo y se pierde ese IMEPLAN independiente, Pero, ese IMEPLAN que no tenía me que dejaste ser terminar. Esa es la parte transexual. política. Ok. Pero está la parte de fondo, Que me parece que es esa. que es lo más claro, que es lo que lleva a todo, es cómo empatas lo que dices que vas a hacer con lo que haces. Claro. Que es impulsar el desarrollo inmobiliario a costa de lo que sea como negocio. El famoso cártel inmobiliario. Por supuesto. Esa es la respuesta que hay en torno a por qué no funciona. Un gran dique, esos intereses que siempre están ahí, y más de ese sector que es el que más le pone siempre a las campañas, pues con un IMEPLAN en el que funcionaran todas sus esferas, la esfera técnica, la esfera ciudadana, la esfera de los alcaldes, pero ese IMEPLAN se partidizó cuando el anhelo que siempre tuvimos era hacer... Pero sigue teniendo instrumentos técnicos y la prueba es que ha ganado hasta reconocimientos, porque los reconocimientos que tanto presumen son técnicos, no son sobre hechos. Pues. El plan de ordenamiento territorial lo que buscaba era hacer continuidad urbana, es decir, que no hubiera estos manchones de tierra no utilizada y luego otro bloque de vivienda. Y dos, que no siguiéramos creciendo en forma de estrella, es decir, a lo largo de los ingresos de la ciudad. Lo que vemos en lo que presenta hoy el IMEPLAN es que justamente en vez de mejorarse, esto empeoró durante la gestión de MC. Por eso digo que es un autogolazo. Es decir, claro, me parece muy bien que lo diga, que el IMEPLAN lo ponga sobre la mesa, pero no sé si estaban muy conscientes de lo que estaban diciendo. No, a ver, yo me acuerdo la defensa así férrea que hizo quien trabajó el primer POTMET, Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano, aquel vicerrector de la UDG, que fue muy naranja y luego desapareció. Recuérdenme el nombre, por favor. Padilla. Que estuvo en el IMEPLAN. ¿Padilla en la Universidad de Guadalajara? No. Ricardo Gutiérrez Padilla. Ricardo Gutiérrez Padilla. Yo recuerdo que cualquier cuestionamiento decía no. Y dijo, el POTMET es como el Corán. No tiene falla. Y esto nos va a llevar... Era como la panacea. Pero es que el POTMET es el mundo ideal, pero lo dicen los mismos funcionarios del IMEPLAN. Es una piedra en el zapato, en realidad. El POTMET. ¿Por qué? Porque establece cuáles son las reglas a las que se tienen que sujetar luego todos los demás instrumentos de planeación, muy en particular los planes espaciales. Que luego están, que no se ha podido hacer. Pero se aplican, hacen lo que pasa es que ese es el problema, como hay algunos que están impugnados y otros que no, los municipios aplican lo que les da la gana, o el que está suspendido o el que está vigente, según como les acomoda. Ahora, y yo no he escuchado al Consejo Ciudadano del IMEPLAN, que también está cooptado por lo visto, donde está diciendo, oigan, no me hacen caso los alcaldes, no me hace caso el Consejo Técnico, no me hace caso quienes aprueban las discusiones en el IMEPLAN, el órgano del IMEPLAN como tal. Pero los dos datos que arroja esta primera revisión son brutales, ¿no? Sí. El crecimiento se está dando donde no hay servicios públicos y no se ha logrado frenar. Y la pérdida de áreas verdes. Claro, o sea, la pérdida de áreas verdes es bestial en Zapopan y Tlajomulco particularmente. Claro. Pero bueno, todo esto se da en medio. Y en Guadalajara, porque las poquitas que teníamos ya... Pero Guadalajara no puede crecer mucho, es decir, Guadalajara... Pero sí puedes perder áreas verdes y están haciéndolo. Es que como ya no hay para dónde crecer... Pero lo poquito que hay lo estamos perdiendo. Pero Guadalajara están abandonando las casas y hasta que Guadalajara pierda áreas verdes ya es un absurdo, porque no tenía. Se le queda solo la barranca.
Es la única, claro, en términos de un área Quedaba. verde grande. ¿sí? Bueno, por eso el debate por Huentitán. Entre otras cosas. Pero bueno, todo esto está en medio de la grilla de las encuestas que empiezan ya a circular. Una encuesta de este Grupo Reforma. A mí, en lo personal, me pareció muy extraña la manera en que aparece esta gran ventaja de MC y que aparezca en la portada también de Reforma Nacional. Pero bueno, lo que sí hace es que pone sobre la mesa ya el debate sobre las candidaturas. A ver, y a mí también me parece el timing muy interesante que se dé una reunión el viernes, un desayuno que pareciera una especie de cumbre, de pacto, ¿no? Entre el ultra sanedrino, el sanedrín nuevo de MC, en el que desayunan el gobernador Enrique Alfaro, recibe en Casa Jalisco a Clemente Castañeda y a los dos punteros o a los que están manifestando más su interés en ser los candidatos de MC a la gubernatura, a Pablo Lemus y Alberto Esquer, que también se han dado con todo, que transcurre ese desayuno bien, diciendo que la unidad es la única garantía para mantenerse en el poder en Jalisco, que salgan confiados y aparezca el lunes una encuesta que trata de decir que se gana con Pablo o con cualquiera. Sí, con Pablo, pero Que es lo con que Pablo con mucho sostiene, más. es lo que sostiene el grupo cercano al gobernador y los panistas, contra la versión de Pablo Lemus, que Pablo Lemus sostiene más lo que señalan las encuestas, que le dan la ventaja a Morena, y que señalan que MC solo ganaría si él es el candidato. Pero es que eso no dice esta encuesta. Por eso, o sea, esta encuesta, claro, esta encuesta le gusta al grupo del gobernador que dice nosotros ganamos Porque con ganamos. Pablo o sin Pablo. Pero habrá que decir, ¿no? Y los Generalmente las panistas encuestas también. de Mural son acertadas, ¿no? Sí, a ver. Sí, yo creo que hasta ahora han sido de las Porque más además serias. son externas No, y sí, las claro. hace un gran encuestador que es Roberto Gutiérrez. Sí, no, a ver, yo digo, a mí lo que me parece extraño es decir, que considere como variable estable que la candidatura de la alianza es Lauraro, ¿no? Que sí, me parece que ahí es donde se ve esa gran... No es que tenga mejor candidato el PAN, pero sí me parece que podría Pero seguro haber entre otros. los candidatos ¿Sí? de la alianza es la menos conocida, ¿no? Por eso. Y la que ponen como variable Sí. estable. De Kuma sí ponen Kuma o de Susana de la Rosa, de Morena ponen a dos distintos. Y de la alianza y de solo Alianza ponen. solo a Laurado, ¿no? Que esa es la que yo creo que la puede respuesta alterar. de la alianza es lo que puede cambiar, ¿no? Porque le puede quitar votos a MC y darle el triunfo a Morena. No creo que le dé la alianza para ganar, pero sí para darle el triunfo a Morena, ¿eh? O sea, como para dividir el voto Quitarle y voto a abrirle MC. una oportunidad a... Si meten un candidato medianamente potable, se polariza la elección nacional. Que tendría y eso- que ser un candidato panista, ¿no? Sí, y yo creo que nuevo, ¿eh? O sea, ya sacar algo. O sea, ahí distinto. como que a lo mejor le faltó al encuestador poner a un candidato de la alianza panista y no solamente a Porque la incluso al PRI. interior del PRI me parece muy complicado que sea Laura. Ahora, ¿no? Ahora, se habla también de que otra lectura puede ser como para Dante. Sí. Es decir, a ver, si no me arreglo en lo nacional, aquí aquí Jalisco es mío, ¿no? Pues bueno, mientras eso pasa en Guadalajara, en la Ciudad de México también están dando hasta con la cubeta. No, qué barbaridad. Vamos a ver, póngale el nombre. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Si algo nos distingue es que somos más inteligentes y más chingones que Morena. Y yo personalmente, Sandra Cueva, soy más chingona que Claudia Sheinbaum. Así que no nos vamos a prestar a este teatro que están haciendo. Usted, póngale el nombre. Sonia, ¿empiezas tú? Qué fina persona. Finísima persona. Hay tiro. Yo diría que es el machismo feminista. El machismo. Hijo, ¿no? O sea, estas son las cosas que refuerzan el machismo político. Pero bueno, vamos a un corte, vamos a regresar en un momento más a nuestro último segmento. Vamos a platicar, por supuesto, de lo que está pasando en el INE y de los datos de la violencia en Jalisco. Quédese con nosotros, no le cambie.
En la presentación del libro La democracia no se toca, los autores y consejeros del INE, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, hicieron un llamado a la ciudadanía para que se interpongan recursos legales en contra del Plan B de la reforma electoral, en lo que han dicho que están destazando a la institución por órdenes del secretario de Gobernación, Adán Augusto López. La violencia no da tregua en Jalisco. Apenas habían sepultado a los jóvenes de Colotlán desaparecidos en Navidad, este fin de semana sepultaron a otro policía que murió en un tiroteo en Guadalajara. Mientras que en el sur de Jalisco se registraron 2 narcobloqueos y otra balacera más terminó con 3 muertos en Ojuelos. ¿Cómo explicamos esta violencia? Qué bueno que sigue acá con nosotros. Este tema del INE está, en este momento, es quizás lo más álgido de la política nacional. El consejero presidente, a punto de dejar la presidencia, Lorenzo Córdoba, hace un llamado a los ciudadanos a ampararse contra el famoso Plan B. Es decir, dice, pasemos a la acción, hay que generar una ola de amparos. ¿Sirve algo esto o no? Yo creo que es un tema muy de círculo rojo, que sigue siendo un tema muy de círculo rojo, que quienes seguramente irán a las acciones legales serán militantes de los partidos políticos que han estado respaldando esta pelea que han dado, en particular los 2 consejeros, que son Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, que no es que no tengan razón, es decir, yo sí creo que hay puntos en los que los consejeros tienen razón. No me parece que sean ellos quienes tengan que dar esta pelea, porque cuando se ha tratado también de intereses particulares, ellos también se han parado sobre esos intereses que tienen para defender sus condiciones. Yo no creo que sean ellos quienes deban hacer este llamado, y me parece que son temas que son muy difíciles de colocar entre la gente. Sí, a ver, pero más allá de eso del círculo rojo o no, me parece que lo que hacen es decir, oigan, sí hay un riesgo de ir a las elecciones con esta reforma, ¿no, Jaime? Me parece que sí hay un riesgo muy claro. Creo que no permea socialmente tanto el tema, pero yo creo que sí hay un sector preocupado, y prueba de ello es la marcha esta que hubo. Y la que viene. La que viene el 26 de febrero habrá que ver si crece en relación a la que hubo el año pasado. Creo que hay una preocupación genuina en ciudadanos que no tienen algún nexo partidista, porque realmente lo que se propone en el Plan B sí me parece que pone en riesgo el voto libre de la elección, y que se confirma con esta idea de, pues no importa quiénes sean los consejeros electorales, vamos a hacer una tómbola como hizo Morena en sus primeros procesos internos de selección de candidatos, y que vimos, por ejemplo, en Jalisco, cómo hubo cuadros que llegaron al Congreso como legisladores, pues que en realidad no aportaron nada ni al debate parlamentario ni nada. Entonces no vaya a ser que llegue alguien ahí a la tómbola de consejeros. Pero la tómbola está prevista previo a al Plan B. O sea, ya está, la posibilidad de la tómbola ya está en la ley. Volteó tantito. La tómbola, claro. O sea, en realidad las quintetas, porque tienen que ser quintetas, Bueno, ahí las va a escoger el famoso... Sí, pero en esas quintetas va a influir muchísimo la mayoría morenista y sus aliados. Por supuesto, porque las decisiones las toman los partidos políticos representados en los congresos. La Comisión de Selección son 2 designados por Derechos Humanos, 2 designados por el INAI y 3 por la Jucopo. Oye, ¿no? y los esos van a ser los que van a hacer la evaluación. Y los de derechos humanos son de Morena. Claro, y luego hacen las famosas quintetas que se van a ir a tómbola. Pero más allá de eso, a mí sí me parece, nunca me gustó, por maniqueo, el eslogan del INE no se toca. Sin embargo, es lo único bueno que ha hecho la oposición en 4 años, ¿eh? Sí, lo único que le ha dado en el clavo, que ha logrado movilizar a la gente, es el INE no se toca. Y sí me parece que lo que hay aquí es una lucha o medir fuerzas
en la defensa del INE, ¿no? Ahora, y ahí sí coincido que Lorenzo Córdoba y Ciro terminan siendo parte de este movimiento de oposición. Lo que me parece un exceso de la amblofobia que se ha manifestado desde que era presidente electo, inexplicablemente, porque Morena se ha convertido en la primera fuerza política en este fenómeno que significó la creación de Morena y el liderazgo de Andrés Manuel, de que un partido llegue a la presidencia con 4 años de historia. Sí. O sea, porque el INE ha respetado esos resultados. Entonces, me parece que AMLO, desde la mañanera, de esa tribuna tan potente que tiene, de decir, es que son los que hacen el carrusel y los que hacen el fraude. No, por favor. Wow. O sea, eso era lo que se hacía antes de este Justamente INE. Para eso se hizo el INE. O si lo siguen haciendo, lo hicieron a su favor, porque él fue el que ganó por este INE. O a lo mejor por eso lo saben. Entonces, me parece que esta falacia en el discurso, sí, claro. este abuso de la ignorancia, me parece que es inadmisible, pues. No, pero a ver, yo creo que eso sí ha sido parte de la política, ¿no? Nos puede caer muy mal la manera en que hace López Obrador, pero sabe muy bien lo que hace. Bueno, sabe muy bien lo que hace. O sea, porque la gente se la cree. No, y porque sabe a quién le habla, cómo le habla, sí, ¿no? por supuesto. Bueno, vamos al siguiente tema, porque sí, una semanita terrible en Jalisco, narcobloqueos en la zona de Autlán, El Grullo, Unión de Tula, ¿no? Esa conexión justamente ahí, entonces se juntan los 3 municipios en el Corcovado. Luego otra balacera más en Los Altos, ¿no? Donde hay comunidades desplazadas y nadie hace como que todo el mundo como que la Virgen le habla, ¿no? Y siguen los problemas de enfrentamientos entre la Guardia Nacional y civiles, incluso entre policías, Sonia. Sí, el tema del control del territorio por parte de la delincuencia organizada en Jalisco creo que cada vez es más evidente. Creo que podemos ir poco a poco estableciendo ya los mapas en donde se perdió por completo la presencia, e incluso con este reforzamiento de la Guardia Nacional, los enfrentamientos y las derrotas en los enfrentamientos por parte de la Guardia Nacional son muy claros, ¿no? Son territorios a los que ya ni siquiera el Ejército y la Guardia Nacional pueden ingresar para tratar de recuperarlos. Y la otra parte... ¿Ya no los disuaden o qué? Es disuasiva la Guardia Nacional, ¿no? Sí, claro, pero a ver, el poder que tienen y el control que tienen, no hay manera de disuadirlo. Es muy complicado. Preocupante, Diego, creo yo, porque pues apenas en la última crisis del año pasado y a principios de este año se habló de que venían 10,000 soldados a reforzar la seguridad, que se sumaban a los más de 7,000 elementos de la Guardia Nacional que están en Jalisco, y que no se nota cómo se complementan con la policía estatal, pero con los policía, ves circulando y los ves en todas partes, pero no, con la policía metropolitana, exactamente, con las policías municipales de las que hemos hablado aquí largo, y de cómo están debilitadas y cómo no le significan ningún freno ni ninguna contención a los grupos del crimen organizado, que, como dice Sonia, es clarísimo cómo cada vez tienen regiones más controladas. No solamente en Jalisco, sino en todo el país. Claro. Ya vimos lo que pasó, límites de Zacatecas y Jalisco, lo que ha pasado en la zona metropolitana con el tema de las desapariciones, que en enero marcaron un récord que no se daba en número de desapariciones desde mayo del 2023. Hace rato lo decía en broma, pero debe ser así. Si la Copa de Fútbol no sirve para que se habite todo el territorio, ¿no? Si sirve para eso, mira, hasta les aplaudimos. Bueno, había ¿no? una apuesta por el tejido social. Ayer lo dijeron en los discursos. No, pero la buena por es, si de veras va a haber partidos, si hay equipo de Gilotlán, claro. Tiene un equipo en Gilotlán. Y que haya juegos. Bueno, pues no hay ni alcalde. Y que vayan a jugar allá otros equipos. Claro. Y que vayan a Autlán. Y que vaya el gobernador a Villa Purificación. Que vaya el gobernador a patear el balón. A patear el balón en Colotlán, en Ojuelos, ¿no? Claro. Sí. Eso es lo que realmente puede servir como para integrar socialmente a la juventud y al territorio. A ver, aquí lo platicábamos la semana pasada. Estas imágenes de este cortejo fúnebre de Zacatecas capital a Colotlán, donde todas las comunidades salían con velas y globos,
sí abrazar a la familia en su dolor, pero también decir, oigan, ya hagan algo. Aquí estamos hartos Sí, pero de años y años de que David ya no Monreal podemos no hacer nos algo. toma la llamada. ¿Qué quieres que hagamos? Sí, no, terrible. Sí, Juan. Bueno, vamos a la neta no. Esta fue bueno, vamos a esperar un momento más para la neta no, porque el tema de la inseguridad sigue galopante. Y me parece que sí hay una especie como de decir, vamos a administrar el problema de aquí a que termine el sexenio. Que ¿no? es el otro dato que también mencionabas, que es el tema de los desplazados, ¿no? Más de 1,000 jaliscienses desplazados que tuvieron que dejar su comunidad, su casa, todo lo que tenían para huir de la violencia, que es algo que se ha resistido el gobierno de Jalisco. Lo habíamos visto básicamente en Ojuelos. No, Hay algunos. Ahora es fue allá en Teocaltiche. Teocaltiche, donde el año pasado se registró Son 2 municipios. este desplazamiento a una parroquia y donde Sí. una parroquia tuvo que darles hospedaje Asilo, sí. en otro municipio o en otra localidad, porque de plano vieron unas escenas como de guerra que dijeron, no, pues si nos quedamos aquí al rato nos va a tocar a nosotros, ¿no? Hay ese fenómeno de desplazamiento Sí. de población por miedo. Pero y por la presencia. NTR lo documentó muy bien, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las zonas? Son las Altos Norte. Es en los Altos, en Altos Básicamente. Norte de Jalisco. Son 2 municipios con más de 1,000 desplazados. Es un estudio nacional sobre desplazamiento Que es forzado. Teocaltiche. ¿Y cuál es el otro? Pues debe ser No Ojuelos. recuerdo. No es Ojuelos. ¿No? No recuerdo La- ahora el La otro Chona. municipio. No, tampoco. Encarnación, de días tampoco. Pero me parece que ya aparecer en el mapa Sí, no, ya. con este fenómeno Que tendría era un que fenómeno alertar que lo habíamos cuando en se hizo Chiapas, evidente, cuando la guerrilla, claro, ¿no? Y luego incluso por En algunos... Michoacán, en Michoacán, ¿no? Algunos por temas religiosos en la zona norte de Jalisco, pero casos muy, muy puntuales, ¿no? Claro. Mucho en Chiapas por temas religiosos, pero por tema de violencia sí es algo bastante novedoso, ¿eh? A ver, hoy nuestra colega Elsa Marta escribía una línea de tweets donde platicaba con los de Colotlán. Ahí está a punto de registrar su movimiento así, de desplazamiento. La gente ya no quiere ni salir a la calle. Porque además en le da miedo Colotlán, claro. transitar las carreteras. porque además en Colotlán para tener acceso a muchos servicios tienes que ir a Tienes Zacatecas, claro. no hay de otra. Ahora, hay que acordarnos, también lo comentábamos aquí por el caso Colotlán, de estas 3 jovencitas y este guanajuatense que vino de paseo a Colotlán, que andaba preparando su boda, un destacado arquitecto que se había preparado en Estados Unidos. O sea, dices tú, no es posible cómo están cegando la vida de gente que nada tiene que ver con el crimen organizado, como para que desmonten este discurso a las autoridades de que a los que les pasa En algo andaban. es que algo traen, ¿no? Este cuate es una historia de un cuate ejemplar que le van a hacer una beca en Estados Unidos por la manera en que vino a morir a México, ¿no? Pero bueno, Bueno, de Hace eso- rato que ya nos quedó Oye, claro de que eso no tiene que ver acuérdense, con de eso eso. advertía tanto el obispo de Zacatecas como el cardenal de Guadalajara de los retenes, ¿no? Sí, pero bueno, nadie sabe cuáles son los límites de Zacatecas y Jalisco, hombre. Llevan 50 años discutiendo en el Senado y no han querido resolver. ¿Quién vigila eso? Pero además, Como en Colima y como en... Claro, no, pero además yo también creo que nos debe quedar claro que los conflictos en esa zona son regionales, no Sí. tienen que ver con estados. Lo No, mismo claro que que no. vivimos en Mazamitla, Por supuesto que no. cuando aseguran que... Sí. O sea, es San una José de Gracia, región, Mazamitla, es una región controlada por que está en Bueno, conflicto. Mazamitla, San José de Gracia, Michoacán, Jalisco, Zacatecas, Jalisco, Colima, Jalisco. Claro. Gilotlán, regiones Tecamacatepec, interestatales que- Por supuesto, ¿no? O sea, son zonas ahí. Por supuesto. Bueno, ahora sí, vamos a la neta no. Esto fue lo que usted votó la semana pasada. El premio La Neta No para lo más lamentable de la política y el servicio público de esta semana es para Claudia Sheinbaum, responsable del Metro de Ciudad de México y todos sus problemas. ¡Enhorabuena! Sí, yo creo que una de las peores semanas de Claudia Sheinbaum, la semana pasada, bueno, ya llevaba todo el arranque de, del año, yo creo que fue una Ha muy empezado a tambor batiente Sheinbaum en el concurso de La Neta, ¿no? Sí, empezó muy bien. Bueno, pero para esta semana, ¿a quién vamos a proponer, Sonia?
Yo voy a proponer a Sergio Chávez, porque ¿cuántos videos ha grabado en contra de CAPSA? No ha pasado nada y además hasta le va a poner una estación de transferencia en contra de lo que quieren los tonaltecas. Y no quedará ser candidato, de casualidad. Pero ¿eso qué tiene que ver? ¿CAPSA no sé. decide? ¿O en qué participa? Un poco sí. Jaime. Fíjate que yo voy a volver a postular, en este caso, a la Fiscalía de Desaparecidos. Creo que el haber empezado en enero otra vez con tanta desaparición, tienen que hacer algo para que Jalisco no vuelva a aparecer en el 2023, deje de estar en ese lugar, en el primer lugar de desaparecidos que tiene desde hace años ya. Sí, y con los desaparecidos y la desaparición de desaparecidos. Sí, cómo los desaparecen, sí, ¿no? Los quieren invisibilizar. Yo voy a proponer a Romero Oropesa, el flamante director de Pemex, que otra vez se está metiendo en problemas para que lo rescate Hacienda, ¿no? Ahí están 3 candidatos. Usted vote, por favor, por quién quiere que sea esta semana el que lleve el premio. La neta, no. Hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Otra vez reiteramos una felicitación a Canal 44 por estos 12 años. Quédese aquí en la señal de todas, la señal de todos. We need strong borders,